Gracias, señor Álvaro. A continuación, por los grupos parlamentarios Euskal Herria Bildu e Izquierdas por la Independencia. No sé si va a intervenir en este turno el señor Iñarritu. Sí. Sí. Bai, egunon, eta eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Señora presidenta, bienvenida. Me disculpo ya que he tenido que acudir a otra comisión y no he podido intervenir en el turno anterior. Sí me gustaría señalar que en estos tiempos, y en esta comisión especialmente que hablamos de bulos, de manipulación, de injerencias, hoy hemos visto un nuevo ejercicio del Partido Popular de la llamada posverdad. Esto es utilizar ciertas acusaciones y ciertos hechos intentando crear un clima de opinión, aunque no respondan a ningún criterio objetivo, ¿no? Cuando decía el portavoz del Partido Popular que los hechos están ahí, los delitos están ahí, en relación a una hipotética injerencia rusa, que es una patraña en el procés en Cataluña, una patraña que no hay ninguna ni sentencia judicial ni ningún informe concluyente, que me recuerda mucho a cuando el PP difundía la teoría de la conspiración del 11M. Ya ha pasado el tiempo y renuncian a recordar lo que hacían con esos hechos. Es una obviedad que no ha habido injerencia rusa en el procés catalán, pero sí es una obviedad, y lo señalaban otros portavoces, las relaciones que tenía el gobierno del señor Rajoy con el señor Putin durante esos años, del 2014 al 2018, después de la invasión de Crimea, donde se incrementaron las relaciones en el ámbito gubernamental, aunque la Unión Europea había establecido sanciones, e incluso veíamos a un expresidente del Gobierno, como el señor Aznar, que se iba a reunir a Moscú con el señor Putin, diciendo que era un gran hombre, un gran amigo y un referente. Parece que eso se nos ha olvidado. ¿Es eso lo que intentan? ¿Desviar la atención de lo que hicieron durante su mandato o de lo que hicieron en Cataluña ustedes, comportándose como una tiranía, reprimiendo una consulta y un referéndum que nunca antes, no hay referentes en la historia, ni en democracias, ni en no democracias, ni en consultas, ni referéndum legales, ni alegales? No ha habido un referente anterior de una paliza a la ciudadanía por querer votar. De igual forma, aplicaron la represión judicial y aplicaron la represión política, aplicando un estado de excepción como fue el 155 en contra de la ciudadanía de Cataluña, lo que les llevó a ser un referente de una no democracia, abriendo titulares y siendo portadas de prensa en numerosos países. ¿Es eso lo que intentan conseguir? ¿Desviar la atención? O si bien intentan decir que como el Gobierno recibe apoyo de formaciones independentistas y éstas supuestamente recibieron apoyo de Rusia, el Gobierno sería cómplice de ello, ¿no? No cuela, señores del Partido Popular. Inténtenlo de otra manera, porque así no cuela. Mire, señora ministra, sí me resulta interesante aquello que ha dicho usted, o ha dejado, de que usted también fue víctima de la injerencia rusa. Que el señor portavoz de Esquerra ha dicho, a ver, ¿no? Ya señaló, fueron los rusos, porque otros creíamos que había sido otro estado situado más al sur de España. Es cierto que el Gobierno nunca ha querido hablar de eso, cosa curiosa. Y en el informe de Seguridad Nacional, y lo veíamos el año pasado, se señalaba a Rusia y a China por ejercicios de injerencia, pero curiosamente habían ocurrido hechos como la infiltración de Pegasus en dispositivos móviles de personas del Gobierno, entre ellas usted misma, y ahí el Gobierno no quería señalar a ningún país, aunque había claros indicios de que había alguien que además era coincidente con las intervenciones que había habido en Francia en el mismo momento. Vamos, que no hacía falta ser Sherlock Holmes para que todas las pistas nos llevaran a un Estado. Y curiosamente también había ocurrido un hecho curioso y grave, como que 2 agentes del Centro Nacional de Inteligencia habían sido detenidos por pasar información a un Estado, en este caso aliado como Estados Unidos. Decimos, ¿cómo? ¿Los hechos más graves que han ocurrido no aparecen ahí? ¿Qué ocurre con la injerencia de Estados que son teóricamente aliados? ¿No se estudian, no se documentan, no se informa a esta Cámara? Porque tampoco ha habido ninguna solicitud de comparecencia para informar sobre la detención de aquellos agentes el pasado año. Lo leímos en prensa. Vimos que había un proceso, pero ante un hecho tan grave yo creo que tocaba.
Y miren, en relación a la Dana, más allá de transmitir la solidaridad con todas las personas afectadas y dar el pésame a las víctimas de esa tragedia, yo creo que hemos visto un ejercicio similar, un ejercicio de posverdad, intentar poner el ventilador de las culpas, todo el mundo es culpable, cuando es evidente que no es lo mismo un gobierno central en un Estado descentralizado que tiene que dar apoyo que otro señor que estaba al mando y que se estaba pasando sus horas en ese momento en un restaurante en el Ventorro. No es lo mismo no ir a una misa ayer de recuerdo a las víctimas que no estar al mando de lo que ocurrió. Yo creo que el ejercicio de mayor osadía parlamentaria ha sido el portavoz de la extrema derecha cuando, y voy acabando, señora presidenta, recuerde que no he podido estar en la primera intervención ya que estaba en la Comisión de Economía. Y cuando ha querido equiparar lo ocurrido en el 83 en la Comunidad Autónoma Vasca, cuando el señor Garaikoetxea, el lehendakari Garaikoetxea, tomó el mando de esa actuación desde el primer momento, resolvió con todos los efectivos, con la ayuda de la Ertzaintza, que se había puesto en marcha un año antes y coordinando esa tragedia, cuando vemos que en el caso de la Comunidad Valenciana el señor Mazón y el Gobierno del Partido Popular hizo todo lo contrario, es no estar donde tenía que estar y la unidad de emergencias que había sido desactivada un año antes cuando la extrema derecha formaba parte también de ese gobierno. Yo creo que no podemos alejarnos, y acabo, señora presidenta. Tiene que acabar, señor Iñarritu, gracias. Recuerde una frase, señora presidenta. Dígala. No, sí, no, tranquilidad. Que no podemos olvidar los hechos objetivos con lo que es una invención y la posverdad, intentar poner el ventilador de las culpas ante una tragedia como tal. Muchas gracias. Gracias, señor Iñarritu. Sí, diga, señor Gil Lázaro.